Hoy celebramos el domingo 24 de este tiempo común del Evangelio de Marcos, en el ciclo B, y el relato del Evangelio de hoy constituye una bisagra que es importante de ubicar y entender para después presentar todo lo que va a venir después, porque todo va a quedar marcado por lo que hoy vamos a presentar. Vamos a escuchar entonces el Evangelio e insinuar algunos de los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de los domingos que vienen. Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Y él les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar viene ubicado en un contexto que está simbólicamente expresado en un relato que ha sido omitido por la liturgia, que es el caso de un ciego que Jesús va a curar, pero que podríamos decir casi medio un poco en broma, que Jesús lo cura en cuotas. En un primer momento el ciego ve, pero no ve bien. Eso es lo que va a ocurrir de ahora en más. Los discípulos están llamados a ver, pero como vamos a ver, no van a ver bien. Veamos el texto que acabamos de escuchar. Jesús le va a preguntar a los discípulos, ya fuera del territorio de Israel, eso es simbólicamente interesante, ¿qué dicen los comentarios del barrio? ¿Qué dice la gente? Nosotros ya lo sabíamos esto porque se lo habían dicho a Herodes. Nosotros ya sabíamos que la gente decía que Jesús era o Juan el Bautista o Elías o algún profeta. Todos personajes importantísimos, por cierto, pero todo insuficiente, como el ciego que no ve lo suficiente. El relato, entonces, que ya conocíamos, como digo, nos va a presentar qué dice la gente sobre Jesús. No es esto lo más importante, sino lo que viene a continuación. ¿Ustedes quién dicen que soy? Este tema es la clave de toda la primera parte del Evangelio. Ya habíamos visto, por ejemplo, ante un hecho importantísimo como la tempestad calmada, que los discípulos que están con Jesús en la barca se van a preguntar ¿quién es este? Esta es la clave. ¿Quién es? ¿Quién es este tal que está ahí?
Y entonces vienen los atributos, nada menos que Elías, nada menos que el profeta, nada menos que Juan el Bautista. Sin embargo, la pregunta de Jesús, ¿y ustedes? Va a suscitar de parte de Pedro la respuesta clave, el Mesías. Veamos un poquito antes de seguir cómo está presentado el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Marcos. Los estudiosos suelen coincidir en que el Evangelio de Marcos tiene dos grandes partes y hoy constituye el final de la primera. Si miramos el versículo 1 del capítulo 1, Marcos empieza así: comienzo de la buena noticia, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, la buena noticia es que Jesús es Mesías e Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Mesías. Es decir, todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora en el Evangelio de Marcos, todo lo que hemos estado leyendo, todo lo que hemos estado escuchando, todo lo que hemos estado reflexionando, se dirige a esta respuesta: el Mesías. Por más buenas que sean las otras intenciones, el Mesías. Es decir, ya está, ya puede terminar la primera parte del Evangelio. Jesús que ha juntado multitudes, Jesús que ha reunido gente hasta el punto de que eso provocara la compasión porque estaban como ovejas sin pastor, Jesús que ha reunido tanta gente que tiene que alimentar multitudes, Jesús que tiene que mandar callar para que la gente no se confunda porque todo el mundo empieza a ver en Jesús algo más. Hoy culmina el Mesías. Con esto Marcos da por terminada la primera parte de su Evangelio. Pero, y aquí viene el comienzo de la segunda parte, que también está en el relato de hoy, y aunque a nivel literario sería de desear que se separaran, a nivel del texto es muy importante que estén juntos. Ahora, Jesús lo que va a hacer, a partir de ahora, lo que Jesús va a hacer en todo lo que queda del Evangelio hasta su muerte, es decir, muy bien, tienen razón, soy el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Porque convengamos, había y hay diferentes expectativas sobre cómo es, cómo debe ser, cómo quisiéramos que fuera el Mesías. Un Mesías guerrero, un Mesías profético, un Mesías sapiencial, un Mesías sacerdotal, un Mesías angelical, etc. Jesús lo que va a señalar a partir de ahora mismo es qué tipo de Mesías va a ser él. Y acá viene lo sorprendente para el auditorio: un Mesías al que van a matar. Obviamente, esto va a provocar la reacción. Y vamos a escuchar el Evangelio del domingo que viene y otros más, que frente a este hecho de Jesús que afirma que lo van a matar, la reacción de los discípulos que ven mal, como el ciego. Es interesante que el Evangelio de Marcos nos va a presentar a partir de ahora 3 veces que Jesús dice, me van a matar. Las 3 veces es mal entendido por sus discípulos y las 3 veces Jesús tiene que decir, si alguno quiere, tiene que. Jesús entonces, ante la mala interpretación de los discípulos, Jesús va a intentar corregir esa mala interpretación diciendo cómo debe entender estas cosas el discípulo. Y hoy, para terminar de ser chocante, y por eso es la primera de los 3 anuncios de la pasión y de los 3 malentendidos de parte de los discípulos, va a estar encabezado por Pedro, nada menos, es decir, el vocero de los 12, el mismo que acaba de decir en nombre de los 12, ustedes quien dicen que soy, tú eres Pedro, el que dice que Jesús es el Mesías. Pedro se pone a reprenderlo. Y entonces, ante Pedro que reprende a Jesús,
Jesús reprende a Pedro. Y ante Pedro que reprende a Jesús, ¿qué le dice Jesús? A ver, digámoslo con un poco hasta de ironía, porque así es, y así lo presenta el Evangelio. Jesús pregunta quién dicen que soy, Pedro dice, sos el Mesías, Jesús dice, sí, soy el Mesías, pero soy un Mesías que van a matar. Pedro se pone a reprenderlo por eso que acaba de decir Jesús, y Jesús ¿qué le dice? Sí, Pedro, me van a matar y a vos también. A ustedes también. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz. Nada más escandaloso en su tiempo que la invitación a ser crucificado, a cargar la cruz. Lo de Jesús resulta lo suficientemente chocante como para entender que el anuncio es un anuncio a la cruz, un anuncio a la pasión, y este anuncio a la cruz y a la pasión no es solo para Jesús, sino también para los suyos. Obviamente, y esto también es importante, tiene que ver con la comunidad a la cual Marcos se dirige. La comunidad a la cual Marcos se dirige está en un contexto de mucho conflicto, de cruz, de muerte matada. Los destinatarios del Evangelio de Marcos están siendo matados, y entonces lo que les está diciendo Marcos, y esta es la buena noticia, que Jesús se identifica con ellos, porque lo que ustedes están viviendo hoy es lo mismo que vivió Jesús ayer. Y esto son consecuencias del discipulado. Esto es el planteo de hoy. Por supuesto que esto va a causar malos entendidos, lo volveremos a ver la semana que viene y seguirá así. Tanto es así que vamos a terminar toda esta gran segunda parte con Jesús en la cruz, y con Jesús en la cruz, en el silencio más absoluto, en el escándalo más absoluto, y un pagano dice, era el Hijo de Dios. Segunda parte del Evangelio. Jesús, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro que va a decir, tú eres el Mesías, el centurión va a decir, era el Hijo de Dios. El Evangelio no nos invita a un seguimiento fácil. El Evangelio no nos invita a los aplausos, al disfrute de que todo el mundo nos diga qué bien, qué lindo, qué bueno el padre, o qué buena la madre, o qué bueno el cristiano, o qué bueno el... Jesús nos invita a mantenernos fieles al sueño de Dios. Porque si el sueño de Dios es que seamos hermanos, hermanas, hermanes, no deja de ser cierto que está lleno de aquellos que atentan contra los hermanos, hermanas y hermanes. Lleno de aquellos que se manifiestan absolutamente indiferentes a lo que le pase a los hermanos, hermanas y hermanes. Está lleno de aquellos y aquellas que ejercen violencia contra los hermanos, hermanas, hermanes. Está lleno de gente que explota, que oprime, que miente, que ejerce violencia, etc. Y ahí está el sueño de Jesús: trabajar por la justicia, trabajar por la paz, trabajar por la vida, trabajar por la esperanza, y saber que por trabajar de ese modo, como Jesús, vendrá en muchísimos casos la persecución o hasta el martirio. Esto de que a los seguidores de Jesús les espera en ocasiones la cruz, ciertamente no es algo divertido, ni algo deseado, ni algo deseable. Pero también es cierto que con mucha frecuencia, cuando uno se mantiene fiel al sueño de que seamos hermanos, al sueño de que reine la verdad, al sueño de que prime la justicia, al sueño de que seamos todos constructores de la paz, están las cientos y miles de voces que se oponen a eso. En la Argentina, por ejemplo, hoy hay elecciones en orden a proponer candidatos al poder legislativo. Y está lleno
de candidatos que invitan a la indiferencia, que invitan a la falta de solidaridad, que invitan a la injusticia, lleno de candidatos que proponen o hacen de su propuesta la mentira. Muchos que fueron miembros del gobierno pasado y que no pueden ahora decir nada porque solo revelarían todo lo demás. Y en otros países no hay elecciones en estos tiempos, pero siempre estamos ante la firme decisión de optar por la vida, de optar por la justicia, de optar por la verdad, de optar por la paz. De luchar por la justicia, por la verdad, por la paz. De trabajar por la verdad, por la justicia y por la paz. De reconocer en los rostros de los demás, rostros de hermanos, hermanas, hermanes. Y al reconocer en esos rostros verdaderos hermanos, hermanas y hermanes, saber que la vida pasa por otro lado, que por la que nos proponen tantas veces los medios de incomunicación, los medios de la mentira, los medios de la indiferencia. Ojalá que en este tiempo, al descubrir el proyecto de Dios, y al decir proyecto de Dios no estoy diciendo que Dios quiere algo y nosotros tenemos que obedecer, sino estoy diciendo que un grupo estamos haciendo nuestro ese mismo sueño, porque sabemos que ese sueño de Jesús es el sueño que hace plenamente feliz a la humanidad toda. El sueño de la verdad, el sueño de la justicia, el sueño de la paz, el sueño de la vida, el sueño de la esperanza. El reino de Dios, para decirlo con otras palabras. No se trata de obedecer a un Dios que despóticamente manda, sino de darnos cuenta que luchamos juntos por el mismo sueño, que es el sueño de la vida. Un sueño que, por otro lado, ciertamente, los artesanos de la violencia, los hacedores de mentira, los edificadores de injusticia, tratarán de impedir. Ojalá que muchos, muchas, nos encontremos mirándonos a la cara, dándonos la mano en el abrazo de la esperanza y trabajando juntos, juntas y juntes para que el sueño de Jesús nos ayude a sonreír, a vivir, a bailar, a festejar, a cantar, todos, todas, todos juntos, porque la vida tiene la última palabra. Que tengamos todos un buen domingo.